Hoy voy a compartir contigo la idea de Nietzsche que cambió mi vida y que puede cambiar la tuya. Este libro se llama El viajero y su sombra. Es una colección de aforismos de Nietzsche, que es uno de sus libros más famosos. Básicamente son pequeños textos donde abarca diferentes temas. Yo en este libro tengo muchísimas cosas marcadas. Si lo vierais diríais, madre mía, ¿qué le has hecho al libro? Que es un libro físico y demás. Yo sí que creo que, no tanto en las novelas, pero en los libros que son de no ficción, sí que creo mucho en subrayar, en marcar páginas, en releer, para memorizar, para aprender las cosas realmente mejor. Este libro tiene muchísima información que es súper interesante. Podría hacer una sección de 100 vídeos solamente hablando de cada uno de ellos, pero voy a hablar de una de las ideas que más me llamó la atención, que más me gustó de este libro. Se trata del aforismo número 228, al menos en esta edición. No sé si eso cambia un poco según la diferente edición o el lenguaje o lo que sea. Aquí habla de la titula, porque casi todas tienen un título, o creo que todas tienen un título, y esta se llama Los viajeros y sus grados. Voy a leerla con subtítulos abajo. Es un texto un poquito más largo, o sea, no solo son dos frases, así que quédate, ten paciencia, porque merece muchísimo la pena. Voy a leer este texto y luego voy a explicar un poco por qué, qué impacto tuvo y por qué creo que puede tener un gran impacto también en tu vida, en cómo entiendes el mundo y cómo entiendes realmente tu posición en él. Vale, los viajeros y sus grados. Hay que distinguir 5 grados entre los viajeros. Los del primer grado, que es el grado inferior, son los viajeros a quienes se ve, a decir verdad, se les viaja y, en cierto modo, son ciegos. Los siguientes son los que miran realmente al mundo. En el tercer grado le sucede algo al viajero a causa de sus observaciones. En el cuarto, los viajeros retienen lo que han visto y continúan llevándolo con ellos. Y, por último, hay algunos hombres de un poder superior que necesariamente acaban por exhibir a la luz del día todo lo que han visto, después de haberlo vivido y asimilárselo. Reviven entonces sus viajes en obras y en hechos, en cuanto que han regresado de ellos. Semejantes a estas 5 categorías de viajeros, todos los hombres atraviesan la gran peregrinación de la vida. Los inferiores de una manera puramente pasiva, los superiores como hombres de acción que saben vivir todo lo que les sucede, sin conservar en ellos un excedente de acontecimientos interiores. Al que realmente esté familiarizado con la obra de Nietzsche, este tipo de idea no le va a sonar totalmente ajena. Puede recordarnos a la idea del superhombre, incluso puede recordarnos a ideas que aparecen en su otro libro, bueno, otro de los muchos libros que escribió Nietzsche, que me encanta, que es El nacimiento de la tragedia, cuando habla del conflicto entre lo dionisiaco, o dionisiaco sí creo que se dice así, lo apolinio, entre Dionisio y Apolo, que son como los ejemplos de la historia clásica griega que utiliza como referencia para profundizar en su filosofía. Si no me equivoco, fue uno de los primeros, o el primer libro que escribió Nietzsche. Y esto puede sonarnos muchos a esos conceptos, a conceptos del superhombre, a concepto de Dionisio, y de cómo realmente eso puede tener un impacto en tu vida. Por otro lado, quiero hacer hincapié en el hecho de que este concepto de hombres superiores e inferiores suena muy radical y de hecho llevó a algunas de las peores personas de la historia de la humanidad, como por ejemplo son muchas de ellas son famosas y las conocéis, no tengo ni siquiera que mencionarlas, a interpretarlo de una forma extremadamente negativa, en el sentido de entender que hay personas que tienen más valor que otras según motivos como pueden ser, por ejemplo, sus razas, sus creencias o lo que sea. Evidentemente, esto no es de lo que estamos hablando y esto no es la interpretación que le estamos dando a esto en términos de hombres superiores o personas superiores y personas inferiores. Lo que Nietzsche quería decir realmente antes de que su hermana y otros intereses particulares manipularan todas sus ideas, lo que realmente aquí quería hablar es de la diferencia entre cómo estamos en el mundo y cómo vivimos, de forma pasiva o de forma activa, de forma simplemente contemplativa o de personas que pasan a la acción. Este concepto, esta idea me parece súper importante. A mí me ha pasado muchísimo, no sé si te ha pasado a ti también en alguna ocasión, que muchas veces estamos marinando ideas durante muchísimo tiempo. Se nos ocurre algo, pero nos da miedo, nos da pereza, no sabemos por dónde empezar y perdemos meses o años de acción, se acaba de caer el libro, de acción que podríamos haber tomado y haber aprendido mediante la experiencia, simplemente pensando y rumiando e iterando sobre la misma idea, sobre los mismos conceptos. Aquí realmente te pone de ejemplo el viajero, porque incluso yo que viajo bastante y me gusta mucho, también lo veo. Uno puede viajar de forma pasiva, uno puede simplemente ver 3 o 5 vídeos de TikTok, hacer la ruta que todo el mundo hace, pasar más tiempo con el móvil sin dejar que la experiencia penetre. Es ese concepto, esa idea de vivir tras la pantalla, en lugar de estar en el momento. Aquí realmente cuando se habla de personas que viven de forma activa, de hombres de acción, quiere decir que son personas que son capaces de entrar
en el mundo, de interactuar con el mundo, de producir algún tipo de cambio o influencia en su entorno mediante la acción y no simplemente mediante la contemplación. La vida contemplativa tiene muchísimas ventajas, creo que de eso es súper importante pensar, meditar, razonar y dejar que las cosas y las ideas y las experiencias que precisamente a través de la acción consigues tengan un pozo en tu interior. Pero es tan importante, y es la parte que muchas veces se nos olvida, la parte de la acción, la parte de realmente pasar de los pensamientos a las ideas concretas, a los objetivos, a las metas y a los resultados. Todo forma parte de una ecuación muy sencilla compuesta de dos partes, del yin y del yang, la parte de pensar y la parte de actuar. ¿Y por qué Nietzsche hablaba muchas veces de este concepto de que los hombres de acción eran como hombres superiores? Porque realmente veía muchísimo en su época lo que otras personas también identificaban dentro del mundo de la filosofía, dentro del mundo académico, que era esa especie de ese hermetismo en el que se cerraban las puertas y la gente se dedicaba simplemente a hablar. Y sin embargo hay algo muy poderoso en que una vez ya tienes estas ideas, realmente las implementes, intentes ser un motor del cambio, de ir más allá, de ser capaces de realmente manifestar y alcanzar nuestro potencial. Porque todo lo que simplemente se queda de nuevo en pensamiento y en idea, acaba por ser verborrea vacía. No nos lleva a nada, no nos lleva a un cambio. Más que nunca en el mundo realmente hacen falta personas que sean motores de cambio, que lideren con el ejemplo. Si tú, por ejemplo, trabajas en una empresa, habrás visto muchas veces que tus líderes, que muchas veces no lo son, tus jefes son incapaces de liderar con el ejemplo. Te ordenan, te mandan, pero ellos no son los que actúan, no pueden producir ese cambio porque no hay un liderazgo efectivo, porque realmente eso tiene que ir de arriba hacia abajo. Si ellos no predican con el ejemplo, es imposible que puedan predicar en absoluto. Hombres de acción, personas que cuando viajan son capaces de realmente interactuar con la cultura, interactuar con su entorno o simplemente de estar ahí, de que si ves un paisaje pueda realmente dejar que esa experiencia penetre en tu interior y te transforme, y que en esa transformación tú actúes de una manera distinta. Hay muchísimas cosas que se dice respecto, por ejemplo, de viajar, ¿no? El tema de que viajar te abre la mente, viajar te hace más, te da una visión más cosmopolita del mundo. Viajar también debería hacerte ser una persona de acción. Ves lo que hay ahí fuera y recibes esa influencia, recibes esos estímulos del exterior y esos deben modificar realmente tu comportamiento y cómo tú estás en el mundo. Por supuesto que debe cambiar. Y se manifiesta de una forma más efectiva en las personas que realmente actúan. Que no simplemente cambie tu forma de pensar, sino que en ese cambio de pensamiento modifique tu actuación, que te haga ser mejor persona, que te haga ser mejor profesional, que te haga tener un deseo de descubrir todavía más, de estudiar todavía más, de hacer más cosas, de cultivar tu mente, tu cuerpo, todo. Al final, para mí, una de las grandes ideas, y todo eso se resume un poco en la tesis que quería dejar, para mí Nietzsche me encanta, es uno de mis filósofos favoritos porque es un filósofo en el que realmente habla muchísimo, o me parece que aborda, aunque sea indirectamente, el tema del potencial humano, de alcanzar tu potencial real, de que estás aquí, de que esta es tu vida y puede que sea la única vida, que no lo sabemos, pero puede que sea la única vida que tenemos, y que no descubrir cuál es tu potencial real mediante la acción es una pena. Porque todo lo que no sea acción, todo lo que no lleve a una acción tangible se pierde, lo que se queda dentro se pierde. Esta idea, de nuevo, no necesariamente en este libro, porque sí que lo leí más recientemente, pero que está, que impregna toda la obra de Nietzsche de forma transversal en todo su trabajo, la idea de actuar y no solamente pensar, me parece súper importante. De nuevo, es verdad que se puede manifestar de formas terriblemente negativas, personas que tengan unas ideas terribles para la humanidad, cuando actúan evidentemente causan un perjuicio a la humanidad, pero precisamente por eso todas las personas que intentamos ser buenas personas, que intentamos hacer un cambio a mejor, tenemos que actuar. En mi caso, este canal de YouTube es un ejemplo de eso. Actuar sin pedir nada a cambio, solamente quiero hacer, compartir, compartir y compartir e intentar dejar un impacto positivo en la gente. En tu caso no sé lo que es, pero sea lo que sea cual sea tu objetivo, sea cual sea la visión que tienes de ti mismo, mediante la acción, es como realmente vas a ver cuál es el potencial que tienes. Si no lo intentas, nunca vas a saberlo. Y finalmente, si viajas, por favor no te limites solamente a estar con el móvil y a vivir a través de eso. Vive, experimenta, actúa, deja que esa transformación realmente tenga un efecto real en ti y vas a ver cómo vas a poder estar más cerca cada día, paso a paso, de la persona que realmente puedes llegar a ser. Nos vemos en el siguiente. Chao.